Si ustedes creen que estos delincuentes que están en Miraflores y en Fuerte Tiuna se han robado de Venezuela miles de millones de dólares, se han robado el oro, han acabado con la industria petrolera, en fin, ¿no? Millones de venezolanos han tenido que huir del país, gente sumamente talentosa se fue del país y ahora triunfa, ¿no? En todas partes del mundo. Falta algo, algo que es asombroso. Venezuela está perdiendo terreno, ¿sí? Las fronteras se están achicando y no solamente con la Guyana Esequiba, no, no. De eso nos va a hablar exactamente, que lo sabe muy bien porque lo ha recorrido y lo ha estudiado y lo ha denunciado, Carlos Uzcategui Peña, comunicador social, locutor, telecomunicador, brollero, paracucho, ¿no? Y músico. 30 años viajando por el país en diferentes estados y emisoras de radio. Además, perteneció a la CARE de la extinta Asamblea Legislativa del Estado Zulia. Nos va a hablar exactamente cómo está esa frontera. No es nada nuevo que la frontera estaba muy mal en Venezuela y no solamente con estos delincuentes. Para 1999, mi esposa Ángela Sagua pertenecía a la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional Constituyente y recorrió toda la frontera y se realizó un informe donde se demostraba que las fronteras en su mayoría estaban abandonadas, porque a las fronteras se enviaba a los militares como castigo por fallas en su comportamiento, a diferencia de lo que sucedía en Brasil, donde a la frontera brasileña iban oficiales de primera, los mejores oficiales, y se les ofrecía buenas viviendas, colegios para sus hijos. ¿Okay? Eso se le planteó al Ejecutivo y a Chávez Frías, que se dio golpes de pecho y dijo, ¿cómo es posible? Y entonces, ¿cómo hacen todos estos dictadores? Que si Simón Bolívar, que si la patria, que no sé qué, pero entren en el país a los cubanos y entren en el país a los iraníes y a los rusos. No hizo nada y se empeoró la frontera. Para 1991, hablando del Esequibo, me cuenta Ángela que la gente de la Guyana Esequiba iba a comprar a Venezuela todo, agua, alimentos, ropa, todo. Hoy es exactamente lo contrario. ¿Okay? Además, no quieren saber nada con Venezuela la mayoría de ellos porque realmente se dan cuenta cómo estamos nosotros. Eso aparte de que Venezuela tiene la razón en esa zona en reclamación. Eso es otra cosa muy diferente. Pero las fronteras siempre fueron abandonadas por casi todos los gobiernos. Hay que decir que en el segundo gobierno de Rafael Caldera hubo una política bien interesante entre Caldera y Pompeyo Márquez, que era poblar la frontera con casas decentes y bien equipadas, entre otras cosas, porque si tú poblas la frontera, pues en parte puedes evitar que los delincuentes de los grupos terroristas colombianos pudieran meterse, porque Caldera evidentemente no estaba de acuerdo con ellos. En cambio, esta gente, empezando por Arias Cárdenas cuando era gobernador, y no hablemos de Chávez Frías, ¿no? Eran socios y metieron y meten y tienen en la frontera a estos grupos terroristas. Por eso es que para mí es una maravilla y asombroso lo que ha hecho María Corina Machado este fin de semana pasado, una mujer realmente valiente, porque todo el sur de Venezuela está en manos de delincuentes y de terroristas. No solamente de los terroristas y delincuentes del régimen, sino de los terroristas colombianos y demás. Carlos Uzcategui Peña, él nos puede hablar exactamente de eso. Carlos, te escuchamos y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Napoleón. Sobre todo, teníamos tiempo que no hablábamos en estos puntos, pero vamos a entrar en materia principal del sur de Venezuela y parte del delta. El sur de Venezuela es el estado que tiene las mayores riquezas de Latinoamérica, sobre todo en el sector aurífero, que es el oro, y la zona diamantífera, desde Cabarú y Caballén hasta Santa Elena de Guairén. ¿Por qué se ha venido perdiendo el territorio? No es desde el 99, Napoleón, esto es desde hace muchos años. El mayor terrófago que hay en el sur se llama Brasil. Desde los picos Phil hasta el presente se han venido robando cantidades de tierra. Y mira que el gobierno este de facto, desde Chávez hasta el momento con Maduro, no dicen absolutamente nada. Hoy día más de un 75
78% de la población de Santa Elena de Guairén, lo que ve televisión por cable, pero en portugués. ¿Por qué? Por la cercanía que ha tenido con lo que ellos llaman garimpeiro, y el peor garimpeiro ha sido esta gente desde hace muchos años. ¿Cómo se ha venido fraguando el tema de la frontera binacional entre el Esequibo y Brasil? Sencillamente el abandono total. No hay fuerzas armadas leales, no hay una fuerza policial, no hay verdaderos alcaldes o burgomaestres, o sencillamente jefes de policía porque están callados. Esto, el dinero los ha absorbido, porque acuérdate que algo que el dólar, el gramo de oro de 24 quilates, hoy está en 76.24 dólares el gramo de oro puro. Y si hay oro bueno, se llama Venezuela. ¿Qué pasa con las poblaciones como el Miamo, el Frío, Bochinche, Botanamo, hasta llegar y pasar por El Dorado, que es el kilómetro cero de Venezuela, llegar hasta la población de Tumeremo, que es el municipio Sifonte, que después de tantos años es que han venido a saber que ese municipio aurífero existe? Lastimosamente, eso es pura paja. Uno, tocaste un punto muy importante y crucial. Si es cierto, los militares guyaneses y los militares brasileños, dentro de sus casetas militares o resguardos militares, están muy bien. Revisemos las casetas policiales o militares de Venezuela en el sur o en la frontera. Eso no existe, hermano. Eso es pura paja del gobierno. Solamente colocaron y esta vez lo pusieron de castigo no, porque saben que el que está mandando hoy día en el municipio de Siponte va a recorrer parte del estado para seguir esquilando totalmente a Venezuela con el mineral aurífero que es el oro. Hoy no existen compañías verdaderas que le producían al país dinero con la renta del mineral aurífero hacia el Banco Central. Para nadie es un secreto lo que han venido haciendo. Pero nos desviamos de algo. Desde el Delta y por toda la zona del Esequibo, mucho de ese terreno o del territorio venezolano verdadero se ha venido perdiendo. ¿Por qué? Porque no hay alguien que haga verdaderamente un estudio de los suelos, de la topografía o el mapa político de resguardo de la soberanía nacional. Mira, desde Cardera no se había hecho nada. Y los últimos vuelos fotoaerogramétricos que se hicieron fue hace más de 30 años. Pero Imagínate ¿cómo se tú, puede no robar hay, territorio? no hay. Espérate, escúchame. ¿Cómo puede robarse territorio? Si hay unos mojones allí puestos toda la vida, ¿no? Que te dicen cuáles son los límites. ¿Cómo pueden robarse territorio y Te cuándo? voy a dar esa respuesta igual que lo que pasó en el Estado. Te escucho muy Si mal. haces un recorrido por venezolana o por la frontera brasileña, ok, ¿se escucha ahora? Sí, te escucho. Vuelve a repetir lo Ok, último que dijiste. ok. Si tú haces un vuelo especial y recorres la frontera desde el norte, que es el estado Zulia, por la cordillera de la Sierra de Perijá, te vas a dar cuenta por la vía de Machiques hacia Los Naranjas que movieron un bogote o un mojón internacional o un lindero más de 25 kilómetros. Y eso pasó hace 25 años. Eso lo sabía la primera división de infantería del estado Zulia, hoy desaparecida, lo que quedan son los secuaces ahí. Y esto lo sabían varios alcaldes, pero ¿qué podían hacer los alcaldes? Absolutamente nada. Mira, los mejores recorridos que se hicieron, como lo hizo la profe Ángela Sago, fue cuando existía el MOC, el Ministerio de Obras Públicas del Estado, cuando existía el MAC, el verdadero MAC, Ministerio de Agricultura y Cría, que tenían una oficina, un departamento de topografía, de cartografía del país. Lo mismo que tenía diferentes puntos desde el norte al sur. Y bajando desde el sur se han venido robando los límites, sencillamente gracias al alambre de púa, gracias a los linderos que van recorriendo y están acercándose mucho más. ¿Qué puede hacer el gobierno? Se está callando. Hoy hicieron un puente militar después de tantos años, pero te vas para la zona de Perijá, no existe un puente militar que tiene más de 40 años y con el tiempo se han venido cayendo por la falta de mantenimiento. El Zulia, mira, se ha perdido cantidades y millares de hectáreas. Y esto lo sabe desde el gobierno de la cuarta, la quinta y vendrá la sexta, y ese territorio ya se perdió. Así de sencillo. El gobierno hasta el momento no ha hecho absolutamente nada. ¿Y sabes algo, Napoleón? No va a hacer nada, en nada. Bueno, pero es que además
cuentan que en las fronteras, sobre todo del sur y también la colombiana, hay pueblos que lo dirigen, ¿no?, los grupos terroristas. Sí, O sea, eso es que las cierto. autoridades son, para empezar, extranjeras y además son grupos terroristas. Eso es algo inaudito. Algo que en un momento dado eso era imposible de aceptarlo. Un verdadero militar de la escuela de la Honorable Academia Militar de Venezuela jamás, jamás hubiera aceptado, perdón, que un insurrecto o un grupo delictivo entrara a la frontera. Hoy día, si hablamos de el Apure, de San Fernando de Apure, de Lorza, de los pueblos que están cercanos al Arauca colombiano, tienen que quedarse callados. Te hago una pregunta. ¿Tú te imaginas a estos alcaldes? Tú sabes que allá había una alcaldía mayor, que era el papá de Miguel Rodríguez Torres. Era el alcalde en el Apure que se llamaba la alcaldía mayor. Ya eso desapareció y no pueden hacer absolutamente nada. Lo que es Apure, lo que es Guárico, lo que es parte del sur del país y las partes limítrofes o binacionales que quedan en el estado Zulia son pueblos que hoy día son pueblos fantasmas. Así, de sencillo, pueblos fantasmas. Y Porque, hasta el momento, perdona, ¿cómo que pueblo fantasma? ¿No vive nadie allí? sencillamente se han ido de la zona porque los han obligado a irse de la zona. Mira, en el estado Zulia hay un ¿Quién los pueblo obliga llamado a irse de la zona? Acláranos eso. sencillamente los grupos irregulares, porque para nadie es un secreto que ellos están tomados. Tú te vas para el Moján, para la zona del municipio Mara, que colinda con Colombia, y ya los pueblos que están en esa zona, como un pueblo llamado Canta los Gallos, que es un caserío, que eso lo hizo la Federación Campesina de Venezuela hace más de 50 años. Hoy día todos esos pueblos que se les debe a la Federación Campesina de Venezuela, tanto en el sur, en el oriente y en el norte, que es el estado sur y el occidente, se la debemos a ellos donde hicieron planos topográficos, donde hicieron un catastro rural. Oye, hermano, que eso no existe. Entonces, a mí me da risa porque hago la diferencia o en el punto cuando detienen a Rocío San Miguel con el caso de los mapas. Hermano, mire, esos mapas están en Google. Eso los puede conseguir cualquiera. Ahora, ¿dónde está la hemeroteca de la planimetría o los mapas antiguos de Venezuela? Eso debería tenerlo el gobierno. ¿Y por qué nunca lo han demostrado? No han perdido la frontera kilómetros sobre kilómetros. Algún día esto se sabrá todo completo, habrán de nuevo vuelos aerogramétricos que se muestre la realidad de los límites de Venezuela con Guyana, con Brasil y con Colombia. Si eso es así, ¿qué está pasando entonces con la Guyana Esequiba? Bueno, fíjate algo, ¿no? Me quedé asombrado de algo que creo que tú también lo viste y muchos del público presente también se quedó sorprendido. Después de más de 40 años, hicieron de nuevo un puente militar hacia la Guyana. La Guyana para nadie es un secreto, es venezolano porque es histórico totalmente. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué van a buscar? Problemas para evitar las elecciones. Pero mira, ahí no existen puentes militares en ninguna zona, ni siquiera cuando vas a San Martín, que es donde los mineros locales, es decir, con nacionales venezolanos, van a hacer sus compras que les daban 6 horas para que compraran medicamentos, insumos agrícolas, compraran cigarrillos, licor, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es una zona totalmente selvática, tropical, de árboles altos. Y por supuesto la gente entra para comprar lo que se llama el combustible, que hoy día en Venezuela eso ha desaparecido. Tú te vas para el kilómetro cero, que es el Dorado, te vas para la zona de Cabarú, que son las zonas diamantíferas. Napoleón, eso es difícil, porque la gente no tiene combustible con que llegar a Boavista hoy día para poder comprar los insumos que lo hacía cualquier persona de Upata, Ciudad Bolívar, de Puerto Ordaz, de San Félix, hasta la zona de la línea conocida en la frontera. Esto es lamentable. Lo mismo que está colindando con el Amazonas. Yo me imagino que el punto más fuerte de Venezuela se llama San Carlos de Río Negro. Eso es una estación militar. Eso no es que es un fuerte ni un cuartel, no, no. Eso es una estación donde estaba el antiguo Max. Habían varias cosas ahí. Hoy día me imagino que no debe tener puertas, ni ventanas, ni techo, y deben estar durmiendo a la manera como les gusta a este gobierno de facto. ¿Cómo se roba terreno? ¿Cómo hacen para robar? Y esos son los países
o son gente que se empieza a robar ese terreno poco a poco, Bueno, muy como el cuento de Doña Bárbara, entonces. Ujú. exacto. A plan de látigo y machete. Te van acercando las cercas perimetrales hacia el terreno. Tú hiciste una pregunta y te voy a dar la respuesta de nuevo. Creo que el único mogote verdadero que está de pie es el que está en la Guajira venezolana, entre la punta de Castilletes, en territorio venezolano, hacia la laguna de Cocineta, que eso se ha perdido. Ahora, yo quisiera saber, después de tantos años, ¿dónde estarán los mogotes internacionales o los hitos internacionales que van por toda la frontera del norte, que es hasta el estado Táchira? Mira, te aseguro algo, que no debe existir ninguno. Ya se los tumbaron, hermano. Ya se los tumbaron sencillamente porque no ha habido un mantenimiento. ¿Quiénes eran los que estaban muy pendientes de la limpieza de los mogotes? Tanto en las zonas desérticas, tanto en las zonas xerófilas y en las zonas selváticas o de plantas subtropical. El MAC, hoy el MAC no existe. ¿Qué hacen? El INTI, mira, el INTI no tiene a nada. Cuando el INTI comenzó para tumbar el IAN, el Instituto Agrario Nacional, que también se le debe muchísimo para saber dónde estaban las latitudes o los límites venezolanos, porque ellos tenían una hemeroteca, al igual que el MAC, muy importante. Y esto me causa mucha tristeza. ¿Sabes por qué, Napoleón? Porque la nueva generación de relevo, que son nuestros nietos, nuestros hijos, nunca conocerán verdaderamente lo que ha sido Venezuela. Se ha perdido territorio no de ahora, desde hace muchos años. Ahora imagínate tú en el sur-sur, que es en el delta Amacuro, donde normalmente la vida es agua, raudales por todas partes. Hoy día ahí vas a conseguir indígenas como pasó hace muchos años, de los guaraos que hablaban inglés, ¿te acuerdas? Eso hace años Hay sobre años alemán, alemán y, también. y alemán. Hoy día muchos de los indígenas pemones, algunos que otros guaraos que quedan, son muy pocos, están viviendo en el Brasil o sencillamente han ido a tope por la Guyana Esequiba o la Guyana inglesa, como la queramos llamar, para pasar hacia Surinam. Muchos se han ido por esa vía, algo muy peligroso. Y aparte de eso, el gobierno cacareando que tiene todo eso arreglado. Hermano, eso es falso totalmente. No sé de dónde habrán sacado a esos geodestas militares, como que lo sacaron de una comiquita porque no saben absolutamente nada. Quisiera ver a los cronistas de esa zona que no los han dejado hablar. No sé si te ha llamado la atención eso. Tú sabes que los cronistas también tienen muchas historias, tienen libros, tienen mapas, planos originales, como lo que había en la CARE, la Comisión Permanente del Estado de la extinta Asamblea Legislativa, que habían planos hechos a mano. Esos se perdieron. Los llegué a tener en mis manos. Conservé uno que hoy día lo tengo guardado en otro lado, para no decir dónde. Y eso todo se perdió. Todo, Napoleón. No existen los vestigios. Razón hoy que Simón Consalvi decía lo que iba a pasar en Ciudad Guayana, en Matanzas y en la zona de Alguri. ¿Qué decía Consalvi? Muy sencillo, que de no poner un control férreo en las zonas del Esequibo, algún día esto lo íbamos a perder. Y esto lo hablé en varias oportunidades con gente del Caroní, con gente de Tumeremo, del Callao, donde estaba la empresa Minerven, que hoy día sencillamente es una quincalla de moneditas. Ya eso no es como antes, una de las empresas más sólidas que tenía el país, Ahora, tú hablas de kilómetros y kilómetros de robo de terreno venezolano, por supuesto. pero ¿cómo pueden robarse kilómetros y kilómetros de territorio y que nadie se dé cuenta, inclusive que los habitantes que viven cerca o por allí no protesten? Bueno, muy sencillo, Napoleón, donde tú ves la comodidad. Te voy a dar un ejemplo. Tú vas para la zona limítrofe, que está entre Bochinche y Botanamo, que son dos pueblos del sur de Venezuela. La gente prefiere ir a la Guyana para comprar los insumos. Desde un medicamento van a los dispensarios. Muchos ya tienen cédula guyanesa. Hoy día tienen doble nacionalidad. Ya esos no se vienen a Venezuela. Tienen algunas que otras tierras allá y que han permitido que se roben, así de sencillo, agarra cuatro estantillos, te dice, bueno, me voy a quitar, me voy a robar los primeros 500 metros, después me voy a robar en los otros 500 metros. Hermano, eso lo vi yo cantidad de veces en esa zona. Hubo una concesión minera que me imagino que debe estar más que destruida, llamada La Camorra. Allá estuvo una empresa hoy desaparecida llamada Monas Mini. Era una empresa canadiense
y esa concesión minera tenía 5.000 hectáreas, ya colindaba con la Guyana. Y los trabajadores mineros, los pobladores que iban, o los mineros, ellos los llaman ilegales. Hermanos, son mineros artesanales desde hace muchos años. Hoy día no tienen un acceso real. ¿Por qué? Porque sencillamente no saben en qué bando están. No quieren ser venezolanos, pero tampoco quieren ser guyaneses. Pero muchos tienen ya las cédulas guyaneses. Hoy día son ciudadanos guyaneses. Qué bárbaro. ¿Y cuál es la solución? Fíjate, eso es una pregunta de las 44.000 lochas. ¿Te acuerdas de ese programa? Eso es difícil, porque habría que tener primero un personal calificado, historiadores, geógrafos y sobre todo abogados internacionales para poder ahondar esta grave situación que tenemos en todas las fronteras del país. Estamos hablando del sur, del oriente, parte de lo que es el norte hasta la Arauca. De ahí se ha perdido cantidad de tierra. Hay posesiones que hoy día los tienen grupos terroristas, grupos irregulares de Colombia. Pero te voy a comentar algo. No del tiempo de Chávez o de Nicolás Maduro con el tema del arco minero, que esa es otra pamplinada más. No. Mira, los verdaderos saqueadores que los llamaban garimpeiros, ¿te acuerdas de esa palabra? Claro. Son los propios venezolanos y no eran simplemente brasileños. Mira, ahí tendríamos que manejar a los joyeros o los grandes compradores de oro que venían, eh, sobre todo los panameños, los hondureños, que hoy día los sacaron. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen lo que tienen los rusos, los iraníes, los nicaragüenses y los cubanos. Ahí se han planteado muchas cosas donde han destruido, destrozado realmente al país. El arco minero, hoy día es muy difícil concretar lo que está pasando. ¿Tú te acuerdas cuando paralizaron el Guri, Napoleón, aquella vez que no iba a haber agua, que eso? Mucha gente decía, sí, lo están haciendo mantenimiento. Mantenimiento. Pero eso es una empresa alemana. Eso no lo arregla sino ellos, donde tienen los verdaderos planes, la construcción de esa magnífica obra hecha en democracia. Sencillamente, cuando lavaron el Guri, la represa, hermano, cada tonelada de oro, perdón, cada tonelada de arena va sacando entre 2, 3, 4, 5 gramas, o como puede sacar de 5 a 4 o 10 onzas de oro puro. Y eso era lo que estaban haciendo durante ese tiempo para la limpieza. Hermano, esa es la realidad. Pistas clandestinas, ya hay una carretera de Brasil hasta Venezuela por más de 80 kilómetros. Y eso lo sabe el gobierno. Se están haciendo calladita la boca. Hermano, han destruido el país, lo han saqueado y han permitido destruir la soberanía nacional. ¿Quién fue el primero que lo hizo? Hugo Chávez Frío, permitiendo que Venezuela partiera de ese punto. Y eso es una realidad. Bueno, es terrible la cosa que acaba de decir. Claro, La verdad que han destruido el país y se han robado, ¿no? Eso no me imaginaba que en Venezuela hubiera tanto delincuente que pudiera llegar al poder. Eso se le debe, y así pasará la historia, a Chávez Frías y su combo. sí. Eh, de verdad, Carlos, por habernos dado esto y de decir esto que tú muy bien conoces porque llevas años en las fronteras y denunciándolo. Carlos Buscategui Peña, repito, comunicador social, locutor, telecomunicador, brochero y músico. Estoy leyendo Así es. un libro para Así es. Y presentarlo. sabes lo único que te quería comentar antes de culminar, cómo Dime. hace falta tener los expedientes de las distintas oficinas de decretos de la oficina 350 que la creó Carlos Andrés Pérez, donde existía la Procuraduría Agraria, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, el ICAX, el IAN y el MAX. Hoy día eso se formó lo que nosotros jamás pensábamos. Tú sabes que era difícil, Napoleón, permitir que un extranjero tuviera tierra fronteriza. Hoy todas las fronteras tienen tierras de cualquier nacionalidad, china, japonesa, cubana, de cualquier tipo. Eso es lamentable. Lamentándolo mucho, la gobernación perdió esos archivos, que hoy día, estos que fueron del GAN del rancho, ¿te acuerdas de esa palabra? Del GAN del rancho, hoy están enquistadas en toda la frontera. Personas que invadían terrenos en diferentes poblaciones del país y siempre estaban. Y para eso había un resguardo llamado la Oficina Decreto 350, hoy desaparecida. Esa es la gran verdad. Bueno, gracias y un abrazo, ¿sí? Igualmente. Luego.